Bueno, el día de hoy comenzamos una serie que vamos a estar tocando por algunos domingos. Esta serie Dios la había puesto en mi corazón hace ya bastante tiempo, pero no había tenido la oportunidad de realmente desarrollarla. Bueno, la tenía desarrollada, pero no había tenido la oportunidad o el tiempo específico donde había sentido de parte de Dios que era el momento, ¿no? Y debido a una conversación que tuve con alguien, me di cuenta que era el momento de hacer esta serie. ¿Algunos han visto cuál es el nombre de nuestra serie de este mes? ¿No la han visto? ¿O que necesitan unirse a nosotros en las redes sociales? Ahí lo tenemos bien claro. El nombre de nuestra serie es Como Jesús. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, como Jesús. Y ahora mírale y dígale, usted tiene que ser como Jesús. O sea, esto no es si quieres ser como Jesús, es que es una responsabilidad que tenemos de ser como Jesús. ¿Cuántos creen que tenemos una responsabilidad de ser como Jesús? Pues resulta que lo que me llevó a terminar de desarrollar esta serie y a decidir sacarla durante este mes, algunos domingos del mes, fue que tuve una conversación hace algún tiempo, poco tiempo, con una tutora de matemáticas. ¿Alguien sabe qué es una tutora de matemáticas o un tutor de matemáticas? Sí, es una persona que usualmente es un maestro, una maestra que sabe de un tema. Obviamente esta vez fue de matemáticas, pero puede ser de cualquier cosa. Sabe de un tema y los niños, chicos, jóvenes llegan a ella para mejorar su nivel académico, para mejorar, aprender cosas nuevas y en fin. Ahora, ella nos contaba que a ella le llegaban muchos niños y era muy normal ver falencias en los niños, grandes falencias, aunque otros llegaban porque querían como subir de nivel, estaban en un buen nivel, pero no se quedaban ahí, sino querían subir de nivel. Entonces llegaban niños con falencias. Falencias son como decadencia, faltas, eso es, falencias, me suena muy en español, ¿no? Falencias. Pero sí son faltas, faltantes en su desarrollo en esta materia como tal. Entonces ella nos contaba que llegaban muchos niños así, que no era muy anormal ver niños que estaban en un grado, según la escuela, ¿sí? Quinto, sexto grado, pero su nivel académico en esta materia estaba de un niño de primer grado o segundo. Ella le atribuye esto a una ley que hubo en los Estados Unidos, digo hubo porque ya no está, o la han cambiado, la han modificado mucho, que se llamó la famosa ley No Child Left Behind, que ningún niño se quede atrás. ¿Ha escuchado de esa ley? Y una de las cosas, era una ley que tenía muchas cosas buenas, pero una de las cosas que dio para esto era que cada escuela era graded, o sea, tenía un puntaje, ¿sí? Era calificada dependiendo cómo sus alumnos crecían, ¿sí? Cómo sus alumnos se desarrollaban exactamente. Y entonces, si tenían un buen desarrollo, entonces estas escuelas podían tener acceso a ayudas financieras de parte del gobierno federal para que siguieran los procesos. Pero aquellos que no mostraban que los niños estaban creciendo, entonces no recibían la misma ayuda financiera. Entonces causó algo en las escuelas y es, ok, necesitamos mostrar volumen, necesitamos mostrar que estos niños están creciendo independientemente de que estén creciendo o no. Entonces, ¿qué sucedía? Llegaban los niños, estaban en primer grado, no aprendían muy bien a sumar, pero igual necesitaban pasarlos a segundo grado para que se viera un número constante de niños creciendo en cuestión de grados. Y entonces, ¿qué sucedía? Pasaba el primero, pasaba el segundo, pasaba el tercero. Los niños no tenían el nivel académico para poder pasar al próximo grado, pero igual los pasaban, esperando que en el momento, en cualquier tiempo, se arreglara la situación. En algún momento, por ahí en décimo grado, van a aprender a sumar. Ojalá hubiese sido así en mi país. O en mi país, si tú te tirabas una materia, perdías una materia, tenías que pasar todo el año. ¿A cuántos les pasó eso? Levante su mano si a usted le tocó
retomar todos los años, ¿sí? Es decir, yo me gradué en tercero de primaria. Ahí hice mis 12 años de... Bueno, pero entonces eso era lo que estaba sucediendo en el país, en las escuelas públicas. Es según ella, ¿no? Entonces, por eso causaba que muchos chicos no tenían todo el fundamento que necesitaban y por eso les costaba tanto en los niveles superiores avanzar y ser exitosos porque simplemente no tenían el fundamento. Dile a la persona que está a tu lado, no es bueno no tener el fundamento. Porque si no tienes el fundamento, no tienes lo básico, es muy, pero muy difícil, ¿sí? Poder seguir avanzando. Ahora, estos niños simplemente los mandaban y después estamos viendo las consecuencias de niños que no saben ni sumar y ya están en octavo grado. No saben dividir y ya están en décimo. No saben álgebra y ya están operando gente por ahí. Entonces, hablando con ella esto, me di cuenta que en la iglesia a veces suceden situaciones así. ¿Cuántos lo creen? Sí. Vemos algo como que, de hecho, hablando con ella, Dios me traía una respuesta a preguntas que había tenido por años. Sí, porque yo no sé si usted está en la iglesia y usted mira y usted se pregunta cosas. Obviamente no en esta iglesia, en la iglesia de Cristo. Sí, o sea, en cualquier lugar, en todas las iglesias. Entonces uno empieza a ver tal vez que cosas que le causan cuestionamientos a uno y a mí me pasó. Por ejemplo, yo pensaba, ¿por qué? O me preguntaba, ¿por qué si una persona lleva 2, 5, 10 años o 20 en la iglesia y le cuesta tanto amar al prójimo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Sí? ¿Por qué personas llevan tantos años y todavía tienen malas palabras? ¿Se ha preguntado alguna vez eso usted? ¿Por qué hay gente que lleva tanto tiempo en la iglesia y todavía tiene malas actitudes? Actitudes feas, miradas que destruyen. Porque hay gente en la iglesia que lleva tantos años y les cuesta tolerar al hermano. Porque hay gente que lleva tanto tiempo en la iglesia y no les gusta servir. Les cuesta servir. Se les pide que hagan algo y es como si uno les estuviera, mejor, quién sabe qué, ¿no? Diciendo quién sabe qué cosas. No les gusta servir. Prefieren estar solitarios y no hacer nada. Prefieren estar en el cuerpo pero alejados del cuerpo. ¿Por qué? Tantos años en la iglesia, tantos años escuchando la palabra, hay algo ahí que no está bien. ¿Por qué tantos años escuchando la palabra y son tan conflictivos? Busca pleitos, ¿algún busca pleito aquí? Ya se fue, no, eso es en otros lados. ¿Por qué? 20 años en la iglesia y todavía batallando con las mismas cosas. ¿Por qué te cuesta o les cuesta o a veces nos cuesta tanto respetar a nuestros hermanos después de tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué nos cuesta tanto sujetarnos después de tanto tiempo en la iglesia? Me preguntaba cosas como esas. Me preguntaba por qué será que aún que han estado aquí o en la iglesia o han sido formados por la misma mano y han sido recibido la misma palabra, ¿por qué crecen en unas áreas y en otras se quedan chiquitos? Se quedan estancados. ¿Por qué inclusive teniendo altos niveles de liderazgo resbalan en cosas básicas de la fe? ¿Por qué? ¿Por qué personas que se mueven en tremendos liderazgos están continuamente buscando los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo e inclusive se mueven en ellas? ¿Y por qué tienen tanta dificultad con las cosas básicas? Amar al prójimo, perdonar, servir. Pero estamos buscando las profundidades.
Estamos buscando lo mayor. Estamos buscando las cosas mayores y hacer cosas mayores que las que hacía Jesús. Pero se nos olvidó que lo más importante es ser como Jesús. Y hay tantas personas que viven de esta forma, buscando la manifestación del Espíritu. Y se les olvida que el Espíritu llegó a causa de Cristo. Primero soy cristiano y después viene la manifestación del Espíritu. Primero vengo y soy como Jesús y después veo la gloria de Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que ser como Jesús. Y tal vez usted diga, pero ¿cómo puede ser posible que una persona pueda hacer milagros, pueda tener estos dones y no ser como Jesús? La palabra lo dice muy claramente en Mateo 7, 21 al 23. Escuche lo que dice la palabra aquí. Si lo tienen y nos ayudan. Bueno, vamos. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. No todo el que me llama Señor, Señor. Este es Jesús diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguimos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, el don de la profecía estaba en ellos. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Auch! Suena como que no es para un culto de domingo. Personas que se enfocaban tanto en los dones, se enfocaban tanto en las manifestaciones que se les olvidaba lo principal, lo primordial, lo básico, Jesús. Si no tenemos a Jesús, nada de lo que hagamos, puedes hablar más lenguas que todos juntos. Puedes tener la traducción de las lenguas, la interpretación de ellas. Puedes tener la fe que mueve montañas. Puedes tener la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. Puedes hacer milagros. Puedes también inclusive sanar personas. Puedes tener tremenda discernimiento de espíritu. Todos y cada uno de los dones. Pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. Si no eres como Jesús, no tienes nada. Según esta palabra, si no somos como Jesús, no nos vistamos porque we ain't going nowhere. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que ser como Jesús. Y cuando yo me hacía todos estos problemas de por qué hay tanta gente que no cambia, por qué hay tanta gente que le cuesta, la respuesta fue muy sencilla, basado en esa conversación con esa tutora. Y es esto. Son así, simple y sencillamente, porque no aprendieron bien lo básico, lo fundamental. No lo han masterizado. Y esa palabra la busqué en español y masterizado no existe como con ese mismo significado que en inglés. En inglés es you haven't mastered. Y la palabra masterizado en inglés lo que significa es dominar. Ya lo hiciste tuyo. Ya lo aprendiste bien. You haven't mastered. Masterizar es aprender las cosas bien aprendidas. Simplemente las has escuchado. Lo has escuchado de lejos, pero la palabra de Dios dice que el que realmente es siervo de Jesús no es solo el que escucha, sino el que hace lo que escucha. No solo el que aprende, sino el que pone en práctica. Hoy comenzamos esta serie como Jesús, donde creo que Dios nos quiere llevar a lo fundamental, a lo básico. Nos quiere recordar cosas. Nos quiere mostrar cosas nuevas. Quiere que retomemos los bloques de construcción que se nos quedaron sin poner y que tal vez al principio de nuestro caminar con Jesús no se notaban tanto. ¿Por qué no se notaban tanto? Es que yo apenas llevo un año en el evangelio.
todavía Dios no ha terminado conmigo. Por eso le pego a mi esposa. Todavía Dios no ha terminado conmigo, por eso sigo diciendo malas palabras. Entonces esa excusa como que se puede pasar en los primeros meses. Estás pasando un proceso. Oh, pero después de 5 años hay algo incorrecto ahí. No aprendiste lo fundamental. Quedaste con fisuras. La pared que llamas tu cristianismo está muy bien en la parte de arriba, dones, servicio y otras cosas, pero la parte de abajo tiene fisuras. Y esas fisuras necesitan ser arregladas, necesitan ser tapadas. De la misma forma que un niño en 9º grado no sabe sumar ni restar y le cuesta dividir, y tiene que regresar a una tutora para que le ayude a cerrar cada una de esas fisuras. Nosotros como cristianos debemos regresar a la palabra para que Dios nos ayude a cerrar esas fisuras que se nos han quedado. Dile a la persona que está a tu lado: es el tiempo de cerrar fisuras. ¿Cuántos lo creen? Entonces estas cosas no se notaban tanto, pero ahora son como una mancha de tinta negra en una camisa blanca. Todo el mundo las ve. Ahora, si tú estás aquí por primera vez, esta serie también es para ti. Para ti que apenas estás comenzando a visitarnos. ¿Por qué? Porque vas a aprender de esos bloques que necesitas, bloques de fundación, para que los instales correctamente, ¿sí? Y veas y crezcas más bien sin ninguna clase de falencia, sino que crezcas bien. Ahora, pensando en esto, ¿qué es lo básico? Vamos a lo básico del cristianismo. ¿Qué es lo básico? Lo básico es bien sencillo. Dice que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y creemos que Él es el Hijo de Dios y que vino con un propósito, el propósito de ser nuestro punto de referencia y el propósito también de ir a la cruz del Calvario, entregar su vida allí, dar hasta la última gota de su sangre y morir. Y no solamente morir, sino al tercer día resucitar para darnos vida eterna y vida en abundancia y una salvación integral. Cuando tú crees eso y lo aceptas en tu corazón, lo aceptas en tu mente y lo confiesas con tus labios, entonces pasas a ser ¿qué? Un hijo de Dios. Y pasas a ser otra cosa. Un cristiano. Diga conmigo: cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levante su mano si usted se considera cristiano. Ahora, después de todo lo que dije, ya como que lo piensa. Uy, yo tal vez no estoy tan bien. No, pero ¿cuántos han aceptado a Jesucristo? Y han aceptado el sacrificio. Si usted no lo ha aceptado, no levante su mano, pero si usted lo ha aceptado, no se avergüence de Jesús. Lo mejor que le ha podido pasar a usted. Es lo mejor que nos ha podido pasar. Entonces, cuando tenemos eso claro, mire que la palabra en griego cristiano es cristianos con K. No hay mucha diferencia. Y la primera vez donde se usó en la Biblia fue en el libro de Hechos 11, 26, 25 al 26, donde dice: después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. ¿A quién llamaron cristianos? A los creyentes. La versión que tal vez usted está leyendo, Reina Valera, dice que a los discípulos los llamaron cristianos. Los marcaron con este nombre. Wow, qué peso. Cristianos. Yo quiero que usted piense un momentito en el peso del nombre que usted tiene. Usted es cristiano. ¿Qué quiere decir un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Según la palabra, es aquellos que son discípulos de Cristo. Son aquellos que siguen las enseñanzas de Jesús. Son aquellos que siguen no solamente las enseñanzas que Jesús
dio por medio de sus labios, la enseñanza hablada, pero también las enseñanzas que vemos en la Biblia que Él modeló. No dijo nada, pero mostró la enseñanza. Entonces un cristiano es una persona que mira a su maestro, a Jesús, y empieza a decir, wow, esta palabra que Él dijo, wow, esto que Él enseñó, esto lo voy a empezar a poner por obra en mi vida. Eso es lo que realmente me hace un cristiano. ¿Sí? Un cristiano es mucho más que hacer una oración para aceptar a Jesús. Un cristiano real es aquel que vive como Él vivió. Mire lo que dice la palabra en Primera de Juan 2:6. Búsquela rápidamente. Primera de Juan 2:6. Dice la palabra, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Facilito. Juan lo pone en una forma sencilla. El que dice que permanece en Él, el que se hace llamar cristiano. El que cuando dice levante sus manos, te dice yo soy cristiano. Ese que dice permanecer en Él debe. Este debe no da ninguna clase de opción. No es si puedo, si quiero, si me dan chance, no. Debe de andar como Él anduvo. La pregunta sería esta: ¿cuántos de nosotros, ya sabemos que todos decimos que somos cristianos, cuántos de nosotros realmente andamos como Jesús anduvo? Porque eso es lo más importante en nuestra fe. Es andar como Jesús anduvo. Es dar los pasos que Jesús dio cuando estuvo aquí en la tierra. Es ver el punto de referencia y hacer exactamente como Jesús hizo. Es accionar como Jesús hizo. Es seguir sus pasos. Esto es mucho más que manifestaciones del Espíritu. Es un cambio interno. Dios nos está llamando y Dios anhela una iglesia que se parezca a su Hijo. A veces nos parecemos a hijos de otros. A veces nos parecemos a otras personas. Dios busca, anhela. El plan de Dios es que la iglesia, cada uno de los que estamos aquí, de los que me escuchan por las redes sociales, que cada uno de los que dicen que son cristianos se parezcan a Jesús. Sean como Él es. Hablen como Él habló. Él es nuestro punto de referencia. Ahora, ¿por qué yo debo ser como Jesús? Me hice esa pregunta. Tal vez usted tiene la respuesta. Todas las respuestas que tuve las pude poner en dos incisos. ¿Por qué yo me parezco? ¿Por qué es necesario que yo me parezca a Cristo? ¿Cuál es la razón de parecerme a Cristo? ¿Cuál es el peso de parecerme a Cristo? ¿Por qué tengo que hacer todo este sacrificio? ¿Por qué tengo que sacrificar mi carne para parecerme a Él? Porque parecernos a Cristo no es cosa fácil. Es muy difícil. De hecho, ¿qué dice la palabra? Así que toma tu cruz y sigue. Los verdaderos discípulos son los que dejan todo. Vamos a leerlo específicamente porque me gusta mucho esa palabra. Mateo 16:24 dice: luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, deje su forma de vivir, deje su forma de hacer las cosas, deje sus actitudes, deje la forma de hablar como usted siempre ha hablado. Deje de hacer su propia voluntad, gracias. Y tome su cruz y sígame. Un verdadero discípulo de Cristo es el que se olvida de él mismo por seguir a su maestro. El que no hace lo que él quiere,
sino lo que Jesús quiere que haga. ¿Por qué yo debo ser como Jesús? Lo primero que encontré en la Biblia es porque simplemente es el plan y el deseo de Dios. Dios quiere que tú seas como Jesús. Ese ha sido su plan, siempre. Poner a Jesús en la tierra, permitir que Jesús viniera para que Él viviera como nosotros vivimos, vivió entre los hombres, sabe qué es lo que se siente, conoce los dolores, conoce los sentimientos, conoce todo, lo vivió en carne propia. Entonces, ¿qué mejor punto de referencia que ese? Él lo hizo para que nosotros pudiéramos verle, pudiéramos conocerle, pudiéramos entenderle y pudiéramos seguirlo. Mire lo que dice la palabra en Romanos 8, 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Esto me suena como que Dios quería que nos pareciéramos a su Hijo Jesús. ¿Sí? Fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y me gusta mucho como lo dice también la Nueva Traducción Viviente. Póngale atención, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano. Dios te conocía de antemano. Desde antes de que fueras engendrado, Dios ya te conocía. Y los eligió. Los eligió. ¿Y los eligió para qué? Para que llegaran a ser como su Hijo, para parecerse a Jesús, a fin de que Jesús o el Hijo o su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en esa relación correcta, Él les dio su gloria. Interesantemente, como Pablo describe esta carta a los romanos y comienza con esa idea de llegar a ser como Jesús. Y a lo último de ese párrafo, termina diciendo, y les dio su gloria. O sea que solo los que reciben la gloria de Dios son aquellos que se parecen a Jesús. No puedes recibir la gloria de Dios a menos que te parezcas a Jesús. Oye, esto de la gloria, ¿cuántos quieren la gloria de Dios? Sí, yo quiero la gloria de Dios. Eso suena súper chévere. Y todo el mundo, yo quiero la gloria de Dios, pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿Sí? La palabra de Dios dice que cuando Moisés hizo el tabernáculo de la forma que Dios quería que lo hiciera, y él construyó el tabernáculo, sucedía algo. El tabernáculo era como este templo ambulante. Era una carpa que movían de lugar a lugar. Donde se movía el tabernáculo, el pueblo seguía. Pero entonces cuando lo dedicaron, algo sucedió. Y es esto. La palabra de Dios dice literalmente que la gloria de Jehová inundó la casa en forma de una nube. Entonces es como imagínense este templo y estamos en un servicio tremendo y la nube de Dios, una nube de Dios llena la casa. Y eso es la gloria de Dios. Entonces esa gloria era algo visible. La gloria de Dios es algo que es una manifestación visible de la presencia de Dios en un lugar. Esa es la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es la gloria para nosotros? ¿Por qué es importante parecernos a Jesús? Porque cuando nos parecemos a Jesús, entonces recibimos su gloria. ¿Sabes qué quiere decir eso? Cuando te pareces a Jesús, entonces la gente la gente ve, la gente percibe una manifestación de algo diferente que hay en ti. Se puede pensar como la gracia de Dios. ¿Cuántos les gusta tener la gracia de Dios? ¿Cierto? Entonces la gloria de Dios se manifiesta, una manifestación visible de algo que hay en ti, la gracia de Dios. ¿Qué tal el respaldo de Dios? Porque donde está Dios hay respaldo. Esa es la gloria de Dios en tu vida. ¿Qué tal la unción de Dios?
la aprobación para que hagas lo que Él te ha llamado a hacer. Es una manifestación, algo visual de su gloria. Dile a la persona que está a tu lado, ¿quieres la gloria? Tienes que parecerte a Jesús. Oh, man, poderosísimo. Dios nos eligió con el propósito de ser como Jesús, de seguir sus pasos. Tal cual hermanos menores siguiendo los pasos de su hermano mayor. Nos llamó a estar cerca de Él por medio de Jesús. Y sigue diciendo ahí que al ser como Jesús, entonces entramos en una relación correcta con Dios. Somos justificados. Una relación de padre e hijo. Una relación que nos posiciona como herederos de las bondades de Dios. Esos herederos de las cosas que Dios tiene para sus hijos. Ahora, cuando nos alineamos con el plan de Dios, escuche esto, iglesia. Cuando tú te alineas, el plan de Dios es que nos parezcamos a Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos y damos los pasos para parecernos a Jesús más y más cada día, entonces en cierta forma nos estamos alineando al plan de Dios, que es parecernos a Jesús. Y hay bendición para aquellos que se alinean al plan de Dios. Hay bendición para aquellos que son obedientes al plan de Dios. Hay bendición para aquellos que dicen, yo voy a seguir el propósito de Dios, cuésteme lo que me cueste. Si tengo que cambiar cosas, las voy a cambiar. Si tengo que humillarme, lo voy a hacer. Lo que sea que tengo que hacer. Entonces Dios ve eso, esa acción, y te bendice por hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, la primera razón por la cual yo creo que debo ser como Jesús es porque es el plan y el deseo de Dios. Lo segundo es que Dios quiere que nos parezcamos a Él o más bien no, o más bien, ¿por qué debo ser como Jesús? Vamos a mantenerlo así. Es porque nos conviene. Vale la pena ser como Jesús. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos quieren ser mejores personas de lo que son ahorita? O sea que todos estamos faltos en proceso. ¿Sí? Sí, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cuántos quieren ser mejores esposos o mejores esposas? ¿Amén? ¿Cuántos quieren construir matrimonios fuertes y firmes? ¿Cuántos quieren ser mejores hijos? ¿Y cuántos quieren tener mejores hijos? Sí, ¿cuántos quieren ser mejores amigos? Sí, ¿cuántos quieren ser mejores líderes? Parécete a Jesús. Cuando te pareces a Jesús, todas las cosas caen en su caudal. Cuando tu plan de vida, cuando tu proyecto de vida es ser más como tu maestro, todas estas cosas se alinean. Es sencillito. Cuando te propones parecerte más a Jesús, todo a tu alrededor cambia. Todo cambia. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Lucas 6:46 al 48. Santo Dios. Lucas 6:46 al 48. Bueno, la palabra de Dios dice, así que, este es Jesús hablando, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Cuando no hacen lo que les digo. O sea, Jesús les está diciendo, no me llamen Señor, Señor, si no van a hacer lo que yo les digo. ¿Sí? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Impactante. Nueva traducción viviente. ¿Por qué me llaman Señor, Señor cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona
que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Aquel que escucha mi enseñanza y después la sigue, el que imita lo que yo soy, el que hace lo que yo digo. ¿Qué sucede entonces cuando hacemos eso? Construimos sobre cimientos sólidos. La roca es Jesús. Esto significa construir sobre sus enseñanzas. Esto significa construir sobre lo que Dios nos ha mostrado por medio de su Hijo. Ya sean enseñanzas verbales o modeladas. Esto es imitarle. Cuando construimos sobre la roca que es Cristo, todas nuestras áreas son firmes, son intumbables. Pero tenemos que construir sobre la roca que es Cristo. Lo primero es Cristo. Algo muy básico, pero muchas veces muy olvidado. Porque hay un montón de cosas alrededor del cristianismo que como que le quitan el peso a esto. Y nos enfocamos en diferentes cosas, pero déjeme decirle una cosa, que pueden todas las otras cosas, todos los otros programas, todas las otras enseñanzas, todas las otras doctrinas desaparecer. El que va a quedar ahí es Cristo, la roca inconmovible. Necesitamos ser más como Jesús. Necesitamos volvernos a Jesús. Ahora que sabemos que como cristianos debemos ser como Cristo, ¿por qué a veces no podemos imitarle? ¿Por qué a veces se nos hace tan difícil imitar a Jesús? Y yo noté 3 cosas por las cuales a veces se nos hace difícil ser como Jesús. Y yo le voy a pedir a un voluntario que me ayude. Ya tenía alguien por aquí, Pastor Orengo, salió corriendo. ¿Sí? Ven, ¿sí? Pastor Chicas. Él me va a ayudar a mostrar algo interesante. Ven por acá, por favor. Sin miedo, sin miedo. Pastor Chicas, lo amamos. Amén. ¿Cuántos aman al Pastor Chicas? ¿Tiene 3. Sí, ya. ¿Cuántos aman al Pastor Chicas, hermanos? Ya subió más. 12. Entonces, ¿por qué a veces no puedo imitar a Jesús? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pequeña ilustración. Yo te pido que mires para allá. Exacto. Ahí estás. Bien. Entonces te voy a pedir que imites lo que yo estoy haciendo. No puedes mirar para ningún otro lado. Tienes que mirar allá donde dice como Jesús. E imita lo que yo estoy haciendo. Ajá. ¿Es todo lo que estoy haciendo? Sí. Ok. No puede imitarme, ¿por qué? No puede imitarme porque no está viendo. Entonces, ¿por qué no puedo imitar a Jesús? Porque no lo veo. Sí, sencillo. Para tú poder imitar algo, para tú poder seguir a alguien, para tú poder entender lo que esa persona quiere que tú hagas, tú tienes que estar viéndolo. Porque si no lo ves, entonces él puede hacer un montón de cosas, puede tener las mejores intenciones, pero va a ser imposible que tú lo sigas, que tú lo imites. Ah, si está escuchando, está aprendiendo. Ok, ahora vamos a hacer otra cosa. Pero ya para. Ok, listo. Entonces ahora mira hacia aquí y mira el reloj que está allá. ¿Sí? No lo mira. Bueno, los puntitos rojos que se ven allá a lejos. Okay. Entonces, pero no me mires a mí. Exacto, está viendo allá. Entonces ahora yo te pido que trates de imitar lo que yo estoy haciendo.
Exactamente era lo que estaba pensando. ¿Qué es lo que pasa? Que Él me ve, pero un poquito nomás. Entonces hay personas que van a Jesús, pero no lo ven claramente. Entonces vienen a la iglesia y escuchan un poquito de aquí y un poquito de allá y tratan de aplicar un poquito por aquí y un poquito por allá, pero no han visto, no tienen una claridad en la imagen de lo que es Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Lo siguen a medias. Simplemente no pueden seguirlo de la forma correcta. ¿Por qué? Porque tienen una imagen borrosa de lo que es Jesús. Ahora, yo te pido que así mero. Gracias. Entonces ahora, haz lo que yo estoy haciendo. Y quedó grabado. Gracias. ¿Qué es lo que sucede ahí? Denle un aplauso a Dios por la vida de Pastor, chicas. ¿Qué sucede ahí? Cuando él tiene una visión clara, cuando tiene una imagen clara, entonces es fácil poder seguirlo. Es fácil poder seguir lo que yo estaba haciendo porque me estaba viendo. Ahora, eso me trae una cosa. Hay personas que conocen mucho a Jesús, que lo han visto por años actuando, que saben Biblia toda la que queramos nosotros y todavía no lo siguen. ¿Saben por qué es? Porque simplemente no quieren seguirlo. Porque para que el pastor Chicas pudiera hacer todo lo que yo hacía, requirió una decisión de él, de hacerlo. Si no, hubiera podido quedar separado y mirándome, sabiendo que le habíamos pedido que muy amablemente nos siguiera, pero le hubiera podido quedarse quieto. Pero fue una decisión propia de él dar los pasos para poder seguir, para poder imitar. Entonces a veces no seguimos, primero, porque no vemos. Segundo, porque vemos, pero no vemos claramente. Tercero, porque aunque veo claramente, no quiero imitar. Hay algo que me lo impide. Dios quiere que durante este tiempo comencemos a aclarar nuestra imagen de Jesús para poder imitarle de la forma correcta. Y una cosa que me gustaría, ya estoy terminando, es que durante estas semanas que vienen, entres como en un deseo, así como esa pasión, ¿no? Por conocer más a Jesús. De hecho, mi oración esta semana ha sido esa. Dios, revélanos a Cristo. Dios, revélanos a Cristo. Dios, muéstranos a Cristo. ¿Sabes qué sucede cuando Dios nos revela a Jesús? Todo cambia, como lo dije antes. Nuestra vida va a ser mucho mejor de lo que es hoy. Pero no solo cuando es revelado, sino cuando nosotros lo imitamos. No solamente cuando es revelado, sino cuando es imitado. Entonces yo le invito a la iglesia, a todos ustedes que están aquí, que durante estas semanas que vienen vamos a enseñar mucho acerca de Jesús, mucho acerca de su carácter. Esto es solamente la introducción. ¿Cuántos van a venir la próxima semana? Sí, vamos a enseñar mucho acerca del carácter de Cristo, mucho acerca de su personalidad. Había en los años 90, había una moda entre los chicos cristianos que se fue apagando y la iglesia. Y tenían una manilla, ¿se acuerdan de la manilla? Y la manilla tenía 3 siglas. ¿Cuáles eran? W, W, J, J, D. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y la idea era que cuando tenías esa manilla y estabas en una situación, esa manilla te recordaba a decir, wow, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y que tú lo hicieras. ¿Qué era eso? Una forma de ayudarle a las personas a recordar que como discípulos de Cristo que somos, podemos imitar, estamos llamados a imitar a Jesús en todas nuestras áreas. Y tal vez tú dices, sí, pero es que Jesús nunca fue chirroquero. Es lo que yo pensé. ¿Sí? Pero hay muchas cosas de Jesús, yo diría que todo lo que Él nos enseñó que aplica a eso, que te va a ayudar a ser el mejor chirroquero del mundo.
O Jesús nunca fue mecánico. Tampoco fue mecánico. Pero hay muchas cosas en el carácter de Él que si tú las pones en práctica, entonces vas a ver la gloria de Dios en el lugar donde estés. Él nunca fue esposo. ¿Va a ser? ¿Sí? ¿No? ¿No somos nosotros la novia? Sí, pero no nos muestra Jesús la palabra como esposo, pero ahí nos muestra cómo podemos ser excelentes esposos. Cuando lo podemos a Él ver claramente, entonces podemos sacar realmente la esencia de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces yo lo reto, iglesia. Lo reto durante estas semanas en que pares un poquito de buscar la manifestación. Oh, that's crazy. Porque esa es una añadidura. Gracias. No te estoy diciendo que no ores pidiéndole a Dios que se mueva en tu vida. No, sino que específicamente le digas al Señor: Señor, muéstrame a tu Hijo Jesús. Todo el resto de cosas son buenas. Yo no quiero que nadie salga de aquí pensando: ay, el pastor ya nos está llevando a otro cuento. No, nada de eso. Todavía aquí somos de ayuno, oración, 4:30 de la mañana de oración. Todavía estamos locos a ese nivel, créalo. Y todavía nos fascina hablar en lenguas, créalo. Orar, y todavía nos gusta la guerra espiritual, amén. ¿Cuántos aman el poder que Dios les ha dado para hacer guerra espiritual? Para hacer que sucedan cosas tremendas, amén. Todo eso es bueno, no estoy diciendo que es malo, lo seguimos aplicando a nuestras vidas. Pero no es bueno cuando olvidamos lo más importante, que es Cristo. Ahí perdemos. Entonces por eso lo reto, iglesia, a que durante estas próximas semanas se enfoquen solamente en Cristo. Empiecen por el libro de Juan. Vamos a empezar todos a leer el libro de Juan esta semana. ¿Usted lee la Biblia? ¿Es de vez en cuando? ¿Sí? Si tienes una Biblia en tu casa, o si no tienes una Biblia en tu casa, consigue una Biblia y empieza a leer el libro de Juan. Y empieza a identificar rasgos en el carácter de Jesús que tú necesitas. Te voy a decir una cosa: vas a quedar sorprendido. Empieza a mirar cuáles son los pasos que Jesús está dando, que están dejando esas huellas en la arena y que tú necesitas empezar a imitar. ¿Por qué les digo esto? Porque en 2 semanas o 3 vamos a poder tocar algunas cosas, algunas, pocas, de todo lo que Jesús hizo. Pero tú en tu tiempo secreto vas a recibir revelaciones del Padre que van a ser sobrenaturales y que te van a llevar a otro nivel en tu cristianismo. Ya no vas a ser un cristiano de nombre, vas a ser un cristiano de acción. Vas a vivir como Cristo vivió. Vas a moverte como Cristo se movió. Pero esto no lo puedo hacer yo por ti. Tú tienes que tomar el paso. Tú tienes que ir a la palabra. Tú tienes que indagar en ella. Tú tienes que investigar lo que dice la Biblia sobre Jesús. Y empieza a ponerlo en práctica. ¿Cuántos quieren ser una iglesia que se parezca a Cristo? Levante su mano en alto si usted quiere ser una iglesia que se parezca a Cristo. Lo primero es aclarar la imagen. Y el día de hoy ese es el título de nuestro mensaje: aclarar la imagen. Vamos a aclarar la imagen de quién es Jesús. Y si tal vez tienes una imagen incorrecta de Cristo, Dios va a empezar a aclararla. Y vas a empezar a enfocar bien tu visión para poder imitarlo de la forma que Él quiere ser imitado. Amén. Ponte en pie, iglesia, y vamos a orar. Y ahí con tus ojos cerrados yo te invito a que levantes tu mano. La palabra de Dios dice que nadie ha visto a Dios, pero por medio de Jesús vemos
a Dios. Por medio de Jesús vemos su amor, vemos su misericordia, vemos su gracia, vemos su compasión. En Jesús encontramos todo lo que necesitamos. Jesús es el centro. Jesús es la piedra angular donde toda edificación queda segura. La edificación de tu casa, de tu familia, de tu empresa, de tu ministerio, de tu vida profesional, de tus finanzas, es segura si la piedra angular es Cristo. Imita a Cristo.